Está buenísimo. Qué genial. Yo, mira, me hice un cuadrito sencillo. Mis tierras fértiles. ¿Qué es eso? La de Bodoc. ¡Ay, qué bueno! Me encanta. Porque este es el cuarto de mi hija. Igual por eso hice algo precario, porque no sé si en algún momento me fleta. Entonces, bueno. Por invasión. Qué lindo, mira qué bueno. Para cuando lea, vuelva a la lectura, voy a saber por dónde ando. En los confines. Bueno, a ver si... Hoy había chicas que estaban con examen. Sí, igual no dijo cuál de las chicas que dijo participaba el año. Bueno, yo voy a cerrar. Hay eco. Ah, ¿vos también escuchás eco? A ver, María Cristina, a ver, poné silenciado el tuyo, a ver qué pasa. A ver. Hola. No, debe ser el de... es cuando igual todos tenemos que silenciar. O sea, solamente abrimos, vamos a tratar de abrir cuando hablemos, porque en tu caso se hace eco. Si yo hablo y el tuyo está abierto, María Cristina o Eloísa también hablaba y se hacía eco, o cualquiera que hable, digamos, no. Bueno, ahora te muteaste, Marian. Capaz que quería compartir un microrelato. Claro. Si querés leer, Cris, si no, yo tengo el de Ana María Schwa, Las cosas que odio y otras exageraciones. Justo el que iba a empezar es de Ana María Schwa. Cortito, lo leo, lo paso, después te paso para que leas. Muy cortito, ¿ves? Andamos siempre rondando por las mismas, ¿eh? ¡Arriate el foque! Ordena el capitán. ¡Arriate el foque! Repite el segundo. ¡Orzar el estribor! Grita el capitán. ¡Orzar el estribor! Repite el segundo. ¡Cuidado con el bauprés! Grita el capitán. ¡El bauprés! Repite el segundo. ¡Abatid el palo de mesana! Grita el capitán. ¡El palo de mesana! Repite el segundo. Entretanto, la tormenta arrecia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta. Desconcertados, si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. Te dejo a vos, Noel. Este libro es un librito que tiene muchas poesías. La primera parte se llama Las cosas que odio y la segunda parte es la de las exageraciones. Y también son pequeños relatos porque cuenta las historias de algunos personajes. El extraño caso de Marcelo. A Marcelo, hasta la edad de 7 años, no le había pasado nada extraño, pero un día hubo un hecho estrafalario. Marcelito decidió ser un canario. La mamá andaba bastante preocupada. Su hijo comía mijo y aleteaba. Imitando a una paloma de la plaza, aprendió a revolotear a los horcazas. Se volvió por el aire hasta su casa
y aterrizó tranquilo en la terraza. Se hizo amigo del loro de su tía y conversaban entre ellos todo el día. Como ya no le gusta más su cama, ahora duerme parado en una rama. Los vecinos llamaron a los diarios por el caso del niño canario. El gato fue a atacarlo equivocado y Marcelo lo hizo en estofado. Decían por la tele al poco rato, canario gigantesco come gato. Qué bueno ese juego con las rimas, ¿no? Para los más chiquitos, está buenísimo, buenísimo. Tengo dos micro cuentos que están relacionados. Uno es el de Augusto Monterroso, el famoso. Cuando despertó el dinosaurio, estaba ahí. Y tengo la versión de Mempo Giardinelli, Sueño con el dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio huyó despavorido. Esos son dos. Bueno, Augusto Monterroso es un genio del microrrelato, ¿no? Porque para escribir microrrelatos realmente hay que saber escribir muy bien, porque no es fácil lograr una síntesis tan grande en tan poco espacio, ¿no? ¿Querés vos, Noel, leer? Sí, voy a buscar uno más de estos. O no sé, si hay. Me acordé de Ana María Schwa, que tiene también el libro que se llama La Sueñera, que son todos microrrelatos muy buenos. Algunos son muy buenos. Acá está que es de ella, que es Todos los universos posibles, microrrelatos reunidos de Ana María Schwa. Acá está también La Sueñera. Están todos los libros de microrrelatos de ella, preciosos para trabajar, para leer también, disfrutar. Este se llama Odio Especial, solo de lunes a viernes. Peor que una pesadilla, más molesto que mi hermana, más feo que usar horquillas o comer comida sana, más ácido que pastilla de aspirina atragantada, más triste que una ardilla con la patita quebrada, más molesto que una astilla que se te queda clavada, es esa tonta manía que no sirve para nada. Es lo que hago cada día, menos el fin de semana, con lo linda que es la cama. Levantarme temprano a la mañana. Es una genia realmente para poder lograr esa síntesis. Bueno, leería el último. Tenemos todavía El emperador de la China, de Manevi. También es un mito. Cuando el emperador Huiti murió en su vasto lecho, en lo más profundo del palacio imperial, nadie se dio cuenta. Todos estaban demasiado ocupados en obedecer sus órdenes. El único que lo supo fue Wang Mang, el primer ministro, hombre ambicioso que aspiraba al trono. No dijo nada y ocultó el cadáver. Transcurrió un año de increíble prosperidad para el imperio, hasta que por fin Wang Mang mostró al pueblo el esqueleto pelado del difunto emperador. ¿Veis? Durante un año un muerto se sentó en el trono, y quien realmente gobernó fui yo. Merezco ser emperador. El pueblo, complacido, lo sentó en el trono y luego lo mató
para que fuese tan perfecto como su predecesor. Y la prosperidad del imperio continuase. Ahí estamos. Bienvenida. Y tengo uno más. Melissa. A ver. Tengo uno de Luisa Valenzuela. No sé si conocen Milonga para Jacinto Cardoso. A Jacinto Cardoso se lo llevaron, esposado, un martes por la noche. Se resistió con todas las fuerzas que quedaban en su pobre cuerpo desangrado, pero no hubo caso. La libertad esa noche le volvió la espalda. Pobre Jacinto Cardoso. Se cuenta que los muchachos le compusieron una doliente canción de despedida. Un martes por la noche, nada menos. Martes 13 para Jacinto Cardoso, aunque fue un martes cualquiera cuando lo esposaron. Los muchachos supieron llorar la pérdida de Jacinto Cardoso, desangrado en el juego de naipes, esposado por la Juana un martes a la noche. Listo, hasta ahí estoy. Bienvenida Lucía, no sé si alguien tiene alguna cosita para leer, para compartir, y ahora en un toque arrancamos con la presentación de Cris. ¿Qué tal? Yo quiero compartir un microcuento que he Bien. escrito. Es un fragmento que en realidad se acopla a otro, pero si no sería muy largo. ¿Se me escucha bien? Sí. 1 de junio, 8:30 para ser exactos. El frío de la noche se impregnaba en los huesos. Frente a una ancha mesa de madera yacían 8 personas, cuyas mentes recorrían los escenarios más inusuales y macabros que sus vivencias le habían enseñado. Eran verdaderos artistas. Reflejaban en una hoja de papel aquello que todos nosotros pensábamos, pero que nadie se atreve, o quizás nadie sabe cómo expresar. Y aún así, aun si se tratara de un relato ficticio o de un recuerdo lejano, estos 8 talentosos escritores conseguían mostrar una visión de la realidad que todos callaban. Llegó el momento de compartir los escritos realizados en la clase. Fue entonces cuando todos dirigieron su atención al primer narrador, que con entusiasmo comenzó a leer en voz alta. Estaban tan absorbidos en sus palabras como para notar que alguien los miraba fijamente desde el agujero de la puerta de la chimenea. Sus quejidos en busca de socorro ya se habían detenido desde hace una hora. ¿Cómo? Me disculpo, me pareció haber escuchado algo. Sus quejidos en busca de socorro ya se habían detenido desde hace una hora. La venció el cansancio para atestiguar cómo sus súplicas de auxilio se ahogaban entre sus labios, y el escándalo de afuera lograba pasar por alto cualquier pequeño alarido que consiguiera liberar. Se encontraba en un lugar pequeño, y a pesar de su diminuta proporción física, apenas conseguía entrar con la espalda curvada y sus extremidades inferiores dirigiéndose a su torso. Se entregó a las circunstancias. Las conversaciones que surgían de esa misma habitación le ayudaban a alejarse de los pensamientos sobre la muerte inminente. No sabía qué sería de ella, pero tampoco tenía intenciones de saberlo. Así que cerró los ojos y se dejó llevar por las voces. Pasaron al siguiente relato y el narrador comenzó. 1 de junio, 8:30 para ser exactos. Ah, mira. Sí. Ah, está bueno eso.
Muy bueno está. ¿Podrás poner en el chat de quién es el título y eso? Yo lo escribí. Ella lo escribió. Muy Yo, bueno. Ana Careglia, un placer. Como lo... Muy bueno, sí, no había entendido esa parte. Muy bien. Bueno. Por ahí, si nadie preparó algún otro texto para compartir, podríamos empezar. Bien, bien, perfecto. Bien, ¿cómo no? Empezamos. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos ahora, sí. Vamos a empezar hoy a ver un poco el texto que había quedado pendiente de Teresa Colomer, la autora española, La enseñanza de la literatura como construcción de sentido. El texto es extenso y yo lo que hice es sacar algunas ideas que me parecían que eran más significativas para esta instancia nuestra de mediadores, ¿no? Porque hay otros datos, hay otras informaciones, otras conceptualizaciones que pueden interesar mucho a los maestros o a los profesores. O sea, si lo quieren leer, está genial todo el texto. Pero vamos a ver algunos aspectos que son muy interesantes. Empieza con una conceptualización que nosotros tenemos ya a esta altura bien clara. La literatura como construcción social, es decir, nosotros leemos en una comunidad, ¿sí? Y la lectura literaria incide en esa construcción de comunidad, tanto en la individualidad como en la colectividad. Y leemos siempre situados en un tiempo y en un espacio. Hoy leemos desde acá, en nuestra comunidad, con nuestras características, con nuestros valores, con nuestras cargas colectivas y las individuales de este siglo XXI, 2020, digamos. Otro de los conceptos interesantes, entonces teniendo como principio esto, otro de los conceptos interesantes es que la literatura la podemos entender, según nos dice Colomer, como modelos, ¿sí?, a través de los cuales nosotros vivimos, esas realidades ficcionales, ¿sí?, pero que también ellos, esa lectura de esos textos, nos forman a nosotros, porque en realidad lo que van construyendo son espacios de encuentros interculturales en los que nosotros podemos ver historias ancestrales, esas historias que nos vienen desde tiempos inmemoriales, ¿sí?, que nos atraviesan como si fueran ecos, ¿sí? A través de la literatura también logramos compartir ese imaginario cultural colectivo. Podemos entender cómo interpretaban el mundo generaciones anteriores, cómo lo hacemos hoy, cómo podemos entender ese mundo hoy, cómo lo representaban. Acá, por ejemplo, esto es bueno en el caso de nosotros como mediadores, porque es interesante cuando estamos frente a un auditorio X, poder comprender también cuáles son las miradas que esas personas tienen. Podemos leer con niños, podemos leer con ancianos, podemos entender también qué es lo que ellos están sintiendo, qué es lo que están viendo, qué es lo que están recreando, cuáles son esos ecos que
sacuden las emociones de esas personas porque les trae también a ellos recuerdos de otros mundos pasados. Entonces, eso es muy interesante también entender que es parte de la lectura literaria. Hay unas cuestiones así teóricas que son interesantes tenerlas en cuenta, porque es bueno conocerlas para poder comprender nuestras intervenciones, lo que pasa en nuestras intervenciones. Acá habla bastante sobre algunas cuestiones relacionadas con los niños, y está bien que sepamos para también poder estar más seguras en nuestras intervenciones. ¿Cómo construyen el sistema simbólico los niños? Nosotros sabemos que el mundo, las experiencias humanas, están representadas simbólicamente a través de la palabra y de la imagen. Y hoy más que nunca de la imagen, ya lo hemos visto al leer libros álbumes o libros, sobre todo libros álbumes, más que los ilustrados, cómo ese mundo se representa a partir de la imagen también. Entonces hoy tenemos los dos lenguajes, tanto el textual como el de la imagen, como formas de simbolizar. Los niños y las niñas desde chiquititos comienzan a reconocer ese mundo de valoraciones que rigen en la cultura en la que están ellos. Entonces ellos empiezan a ver, saben reconocer cuando están escuchando un cuento, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es lo feo, lo lindo, lo bello, la belleza. O sea, es una manera de ir entendiendo y reconociendo en los textos los valores propios de su comunidad de origen. Ahora, ¿cómo operan los niños con los textos? Bueno, los más chiquitos pueden identificar más fácilmente las simbolizaciones en las imágenes que en las palabras. En un comienzo es más fácil este reconocimiento si trabajamos con las imágenes. Es decir, ellos pueden reconocer las emociones de los personajes, lo que sienten, pueden identificar esas emociones. Pero a medida que van creciendo, ya pueden ir reconociéndolas en el texto. Y ahí podemos ver una serie de regularidades que aparecen en los textos, o que pueden aparecer en los textos, que les ayudan a ir simbolizando esa realidad. Por ejemplo, esto se da mucho en los cuentos tradicionales. La repetición de frases, las cláusulas constantes, él había una vez, y fueron felices, y comieron perdices, que son típicas de los cuentos populares, de los cuentos de hadas. A veces también las reiteraciones acumulativas, ¿sí?, propias de la oralidad, que han quedado como resabios en muchos de los cuentos tradicionales, esas configuraciones. Ahora, ¿qué pasa con las imágenes en la construcción de sentido? ¿Cómo afectan la comprensión y la construcción de sentido? Hay evidencias de que tanto las imágenes realistas como algunas que son complejas, que son abstractas, que a veces están más diluidas, pueden ser interpretadas por los niños, pero debe haber una condición básica, fundamental, que es la coherencia. Es decir, que lo que muestra en la imagen coincida con lo que en realidad pretende contar, ¿sí?
Ahí dice un ejemplo, digamos, que le van a sacar una muela al niño. El niño no puede estar riéndose, tiene que tener una cara de terror porque le van a sacar una muela. Entonces, tiene que haber una coincidencia entre lo que se quiere contar y lo que muestra esa imagen. Otra de los principios importantes para tener en cuenta es cómo se adquiere la conciencia narrativa, cómo surge la conciencia narrativa. Y alrededor de los 2 años, los chicos reconocen en los cuentos las fórmulas iniciales, o sea, las aperturas y los cierres. Si ustedes le dicen a un niño chiquito, empieza, había una vez, ya el niño se posiciona, ya sabe que ahí viene una historia, que detrás viene un cuento. Y chiquititos, alrededor de los 2 años. Otra cosa de lo que ellos pueden reconocer y muy bien son los cambios de voz con los personajes. Por eso es tan importante cuando leemos, sobre todo con niños chicos, entrar en ese juego del cambio de voces, porque eso lo reconocen y muy bien. O sea, esas pautas de que acá hay un personaje que está hablando y acá otro personaje. Eso se da mucho con los personajes clásicos también. Si han tenido la suerte de que les he dado cuentos, ¿no? Por supuesto, ellos los reconocen y cuando aparece a lo mejor el lobo en otra historia, ellos ya saben hacer la asociación, o sea, lo que conocemos por intertextualidad, de relacionarlo con aquella otra historia que ya había escuchado en su momento. Logran entender a medida que van creciendo, pero entonces, ¿cuál es ese esquema narrativo? Pueden entender la relación de causa y efecto. Es decir, sabemos que en la narración hay una secuenciación, sobre todo en los clásicos, ¿no? Los cuentos modernos pueden tener otro tipo de estructuras, ¿no? Pero eso de causa-consecuencia, esto sucede, antes sucedió otra cosa, o sea, ese desarrollo lo pueden, evolutivo de las acciones, lo pueden reconocer. También pueden hipotetizar, ¿sí?, acerca de lo que pueden llegar a ser los personajes. O sea, no, ahora, después las hipótesis pueden ser desechadas, obviamente, como siempre, ¿no? Pero ellos pueden empezar a hacer ese juego de la hipótesis. A ver, ¿qué es lo que va a hacer este? Y ahora puede llegar a ser esta otra cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que les atrae a los chicos? Y esto también nos ayuda, es un aporte también para la selección de textos para niños. A los niños chiquitos les gusta mucho todo aquello que tenga que ver con una identificación personal. O sea, los protagonistas infantiles que actúan como les hubiera gustado a ellos que actúen, ¿sí? Más que nada. Por ahí no hacen las cosas que ellos hacen, sino tal vez lo que el subconsciente de ellos quisiera hacer, pero no deben, no pueden, porque opera la censura social. Otra cosa son los animales que les permiten a ellos una gran libertad. Si ustedes ven los cuentos infantiles, los animales hacen esas cosas que significarían, por ejemplo, rompimientos de las estructuras del mundo real. Hacen aquello que es disruptivo en el mundo real, lo que no debe hacer, ¿sí? Pero también pueden encarnar el poder del adulto, la familia, la escuela, la sociedad. Entonces acá opera esto, lo que se puede y lo que no se puede. Y también son vehículos para canalizar de forma muy natural las pulsiones agresivas. Esto sería una visión desde la psicología, ¿no? Las pulsiones agresivas naturales de cualquier ser humano. Entonces, a partir de la lectura y de lo que hacen esos personajes, es como ellos pueden ir canalizando todas esas emociones que suelen ser conflictos, origen de conflicto.
Otras de los protagonistas que les gusta mucho son los seres fantásticos. Y acá dentro de lo fantástico puede estar el dragón, como pueden estar todos los seres monstruosos, ¿sí? La cantidad de seres monstruosos que representan también estos vehiculizadores de emociones. Bien. Ahora, cuando crecen, a medida que van creciendo, necesitan una literatura que estimule la imaginación de los chicos, porque no alcanza solamente con aquellos que identifican, ¿sí? Realidades cotidianas de ellos, sino avanzar en el desarrollo de la imaginación. Y acá puede aparecer algo que es muy interesante también en la literatura infantil sobre todo, que es el humor. Y hay un humor hiperbólico, exagerado, que es un excelente recurso para transgredir todas esas normas establecidas por nosotros los adultos. O sea, en ese humor exagerado, los chicos ven como una especie de reivindicación de sus estados, sus emociones. Bien, esto me parece que son los principios básicos que pueden ser interesantes para nosotros, los demás no lo sean. Como conclusión, la imagen, la palabra y todos los recursos, tanto en construcción de las imágenes como de construcción del texto por medio de la palabra, todos están al servicio de una libre interpretación y de la construcción de múltiples sentidos a partir de esa conversación abierta, democrática, libre. Digamos que todo estaría puesto en juego y puesto sobre la mesa para poder lograr tener de los textos la máxima posibilidad interpretativa y de construcción de significados, entre todos, como siempre, en comunidad y socialmente entre todos. Bien, esto es Teresa Colomer, una grande realmente. Bien, chicas. El humor de Pesetti, claro, ahí tenemos uno. El humor de Pesetti, lógico, creo que sí. Y tantos otros grandiosos que tienen, que juegan con el humor, con la parodia, con el absurdo, tantas cosas lindas. Bien, chicas. Yo, mientras comentabas... Silencio, así ya doy paso a ustedes. Me acordaba relacioné cómo vuelve al tema de la selección de lo que vamos a leer, que es otra de las patas fundamentales que ya habíamos estado trabajando, y lo mismo con la situación social. Y en este caso, en esta edición virtual de este taller, que es algo totalmente nuevo, queríamos saber si pudieron experimentar esta mediación, si pudieron compartir con alguien alguna lectura y retomar esa propuesta, y si quieren ahora es el espacio como para compartir, para que nos cuenten cómo les fue, o bueno, lo que tengan ganas de comentar. ¿Qué se animaron? Por ahí. No, cuento que no pude, me fue imposible hacer la prueba.
nada, como para no quedarme callada y dejar un suspenso, no pude, no lo pude hacer. Así como lo nombrás prueba suena. No, bueno, la prueba, el intento. Está bien, en ese Sí, sentido, sí. está bien. No se me ocurrió, no lo pude generar. Bueno, nada, sí, era un ejercicio para ubicarse algunas. Bueno, algunas capaz que no tienen posibilidad de hacerlo desde su trabajo, digamos, pero bueno. Betty, ahí estás levantando la mano. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy lectora, asiduamente leo a mi marido, porque a él no le gusta leer, entonces lo que encuentro interesante para mí, se lo leo. Entonces tengo una práctica cotidiana con él, no sé, de cualquier lectura que a mí me interese, por supuesto. ¿Y elegiste ahora leerle algo en particular? ¿Compartieron algo que seleccionaste a partir de este taller? ¿O estás eligiendo azarosamente? ¿Cómo lo haces? En general no sucede en general sucede porque encuentro algo, lo reservo y cuando viene él y nos sentamos a tomar el mate le digo, mira lo que encontré y como a él no le gusta leer, se lo leo. Y ahora para organizar tus talleres también. sí, y para organizar sí mis talleres que estoy haciendo, estoy trabajando, pero esencialmente me produce mucha alegría que él preste atención a mi lectura, porque él me presta atención en ese momento y me parece. eh, entonces busco lecturas entretenidas o que tengan que ver con nosotros, positivas. Siempre estoy buscando algo para leerle. Muy bueno, es súper interesante. Sí, María Cristina, creo que lo siento así porque es el que convivo hace 40 años, entonces me sucede que me presta atención en ese momento y a veces cuando estoy estudiando algo también encuentro algo interesante y se lo vuelco a él y bueno, después lo debatimos también, ¿eh? Porque no es solamente la lectura. ahí se le estaba cortando a María Cristina. Qué bueno, Betty. ¿Y cómo es el debate? ¿Charlan sobre los distintos temas de los textos? Bueno, a mí me gusta mucho charlar sobre política, sobre lo que es la actualidad, así que bueno, busco un texto que tenga que ver con lo cotidiano y también que tenga que ver con lo que está sucediendo en la vida en la Argentina. Entonces busco ahí o busco cuentos como me gusta, ya lo había dicho al principio, me gusta Galeano, me gustan las novelas, y bueno, y soy buscadora de lo que a mí me parece que me gusta, se lo vuelco. Y él me presta atención y yo feliz. Ahora, por Qué ejemplo, bueno. tengo algo muy cortito que se lo quería leer, aprovechando mi espacio, así después no acaparo todo, y que se llama Gente Necesaria, que seguramente lo conocen. Dice, hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Hamlet Lima Quintana lo escribió, es una canción.
espero que les haya gustado, me parecía que estaba bueno. Que Hermoso. gente necesaria. Gracias por compartir, estuvo buenísimo. Acá Lau, no sé si ves el chat, Betty, acá te están comentando, Lau dice que a veces pensamos que hay que pensar un momento o situación especial para leerle a otro o a otra persona, y en realidad también en casa es una práctica súper necesaria, y en cualquier momento, dice Lau. ¿Alguien más tiene ganas de compartir? Hola, yo acá estoy y aprovecho el micrófono abierto. Estoy acá, hoy dijimos, bueno, estamos juntas en el taller. Así aprovechábamos el momento. Yo me siento parte de un club, la verdad, me encantó todo lo que compartimos. Entrar al Padlet y encontrar cositas fue re rico para mí, fue muy hermoso eso y me gustaría que siga sucediendo, que sigamos compartiendo algunas lecturas o algunos textos. Y me enriqueció un montón para pensar mis itinerarios, para pensar otras perspectivas. La verdad es que estoy re contenta. Gracias, Sole. La verdad que con cada grupo nos pasa, y este año no sabíamos qué iba a pasar con el taller virtual, y la verdad que sucedió esto que decís, del compartir, del intercambio, lo pudimos lograr de otro modo. Por ahí no es lo mismo que estar cara a cara en una ronda, pero sí se tendieron puentes. Y estaría buenísimo, como decís, el WhatsApp lo podemos ir editando ahí cada tanto, el Padlet principalmente, que es como que puede quedar todo junto ahí ordenadito, está bueno para que sigamos subiendo cosas. Sí, totalmente, me pareció un recurso una buena herramienta, muy bueno. Lau me propone que les cuente una experiencia que hicimos hace poco en el CDI, que es un centro de infancia en Garín, a raíz de un conflicto que no sé si conocen, que muchas familias en Escobar fueron desalojadas de unos terrenos en el barrio Stones, y bueno, se dispersaron a las familias, les habían prometido que les iban a dar alojamiento temporario hasta que pudieran resolver la situación, y el alojamiento en un caso se convirtió en uno de estos jardines municipales que abrieron en Garín, y había, creo que siguen estando ahí, 8 familias más o menos, con muchos chiques, y fuimos con Lau y con Pitu, que es una tallerista de la Biblia, profe de guitarra. Hace 2 domingos fuimos a compartir ahí la tarde con los nenes, porque, bueno, estaban... bueno, no sé cómo contarlo, era una situación bastante dura, las familias pasaron por muchísima angustia y siguen en una incertidumbre muy grande, y bueno, las niñas estaban viviendo todo eso, lo siguen viviendo, y bueno, fue como un espacio esa tarde para compartir otra cosa, y con Lau leímos el cuento de Laura de Betach, de La planta de Bartolo, que lo conocimos gracias a este taller, gracias a Mariana que nos lo compartió hace un par de años, y nos encanta, es como un poco un caballito de batalla a veces, y bueno, y se divirtieron un montón, charlamos después de ese cuento, como el comerciante ahí le ofrece a Bartolo un circo lleno de payasos para comprarle su planta, y Bartolo le dice que no, y bueno, jugamos a ver por cuánto venderían si fueran Bartolo, por qué cosa venderían esa planta, y en una parte los hicimos cantar, porque en el cuento dice, y ahí retomo lo que explicaba María Cristina hace un rato,
esto de hacer las voces. Lo leímos entre las dos con Lau, porque aprovechamos a hacer ese diálogo del señor malo pidiéndole cosas y Bartolo que no. Y hicimos las voces entre los dos, ¿no? Como dice Colomer, esto de llamar la atención, de aprovechar ese recurso que puede tener la narrativa. Y además, en un momento, Bartolo le hace como una cancioncita, como un lero lero, no te doy nada, o le dice que se vaya, y le hicimos a los nenes participar en esos cantitos, que se vaya. Y bueno, esa fue la experiencia. Después habíamos llevado un montón de libros en la valija de la Biblia, y estuvieron leyendo ahí. Fue raro, por todo el tema del distanciamiento, pero bueno, lo hacíamos como de a uno, fue todo al aire libre, pusimos una alfombra grande, una bandera que tenemos de la Biblia, y después los chicos cantaron también con la profe de guitarra, y fue un momento fantástico, las familias estaban súper felices, fue como una burbuja que creamos ahí a partir de ese compartir lecturas, y la verdad lo disfrutamos un montón. Después fueron un montón de sensaciones encontradas, pero bueno, fue también algo lindo en cuanto a la mediación, como este año no hablamos mucho de Michelle Petit, pero es una investigadora que justamente trata de ver qué pasa con la lectura en tiempos de crisis, con la lectura en lugares y en momentos donde las personas atraviesan situaciones de conflictos muy fuertes, como refugiados también, desplazados o zonas muy carenciadas. Incluso hizo investigaciones acá también en Argentina, y ella rescata justamente qué pasa con la literatura en esos casos, y cómo puede llegar a ser un refugio, ¿no? Y un espacio de humanidad, de encontrarnos con las personas y compartir e intercambiar, y generar esos momentos. Bueno, eso fue un poco. Claro, acá nos añade Marian, estaba pensando también en Petit. Sí, no, ni pensaba que ella trabaja mucho con los desplazados, con comunidades que han sufrido, no sé, como los desplazamientos de grupos armados o bien cuestiones naturales, no sé, inundaciones. Y en ese tipo de situaciones la lectura pareciera que no tiene mucho sentido. Sin embargo, a esas personas, sea adultos o niños, niñas, les permite resguardarse y seguir construyendo otras posibilidades dentro de ese espacio que es mínimo, pero que es muy importante dentro de ese momento. O sea, porque ella habla mucho de esto de esta idea de cómo construye la subjetividad los espacios de lectura y, bueno, los espacios compartidos también. Me parece que, por lo que contás, Noel, no solamente es la lectura en sí misma, sino el compartir con otros esa lectura también hace a esa construcción. Bueno, nada, me parece interesante. Obvio, Ceci. Ahí te vemos. Sí, dale. ¿Se ven los libros? Hola. ¿Me escuchan? Te escuchamos y se ve, yo lo tengo medio chiquito, si querés decirnos los títulos. Bueno, no, pero pará, primero les cuento y después, lo que pasa es que es necesario que veamos los libros, por eso ahora me pongo para mí, espera, perdón, ahí está, es que estoy en el celu, ¿cómo están? Así que yo también la veo solo a Noé. Les cuento cómo fue la experiencia, esta fue con mi ahijada, que ahora está estudiando profesorado para nivel primario en Capital, entonces es el primer año de ella, y justo un día así charlando, me cuenta que estaba trabajando tenía que hacer entiendo que tenía que hacer una unidad didáctica sobre el barrio, ese era el tema porque era para primer grado, bueno, disculpen, no sé mucho de primaria, pero entiendo que por lo que ella me dijo era algo del barrio, ¿no? Era así. Entonces, así yo charlando me acordé de un libro que yo ahora les voy a mostrar que se llama 15 ocasiones para pedir deseos en la calle,
que es un libro álbum, pero yo no le dije esto, porque aparte había trabajado ella con libro álbum. Entonces yo le mostré 2 libros, ¿no? Que tenían un barrio de alguna forma, ¿no? Uno es, ahora sí se los voy a mostrar. Uno es este, que en realidad no es un libro álbum, en realidad es un libro ilustrado. No sé si lo llegan a ver, porque yo no me veo bien. Es un texto es una carta de Vincent Van Gogh ilustrada por Javier Zavala, que es precioso el libro adentro. O sea, yo no le dije nada, ¿no? A ella. Ella miraba esto, ¿no? Y estaba el texto ahí, y aparte si uno lo toca, llama la atención también al tacto del libro, ¿no? Bueno, estas cosas que nos perdemos desde la virtualidad. Entonces le mostré ese y después, sin decir nada, le mostré este que está acá, ¿sí? Que tiene esta particularidad, que cuando se abre, acá, no sé si ven, hay una ciudad, la llegan a ver, y hay personas, ahí hay uno, acá hay otra señora que sale con un gatito, ¿sí? Sí, se ve. Lo que pasa es que vos lo abrís y no le das bola a esto, ¿no? Te encontrás con esto, te encontrás con esta imagen, dice, cuando ves en una panadería un postre recién hecho, el deseo puede ser dulce. Y así es todo el libro, ¿no? Entonces, todo el libro es así. Ahora les muestro otra cosa. Por ejemplo, acá, ¿no? Entonces hay un gato, cuando un perro te sigue 3 cuadras, el deseo puede ser insistente. Y acá, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando le hago elegir, bueno, vos cuál elegirías, ahora igual les voy a mostrar más de este, ella me dice, y no, el del pájaro enjaulado, porque este no cuenta nada, ¿no? Este es todo cuando se cruzan la esquina, cuando... Entonces después, cuando yo me siento, en realidad a ver, ambos cuentan, ¿no? Lo que pasa es que este es un libro ilustrado y este es un libro álbum. Entonces yo le muestro la diferencia y lo primero que le hago ver es que los personajes que están acá, ¿no? Esta abuela, por ejemplo, son los mismos que después están acá, ¿sí? Bueno, esta es una nena, que si la ven, que es la que piensa en dulce, al principio es una nena que está por acá, no sé si ahí se ve, que acá enfrente está una patisserie, hay una pastelería, o sea que en realidad el libro ya está contando desde acá, ¿no? Y además cuando terminás el libro te das cuenta que la ciudad cambió, ¿no? Cambió toda la ciudad con los distintos deseos. Y por ejemplo, esto que está acá es uno de los textos que están acá, ¿ven? Y en realidad se pueden contar múltiples historias. Yo le decía, le contaba que vos a partir de esto, justamente con esto mismo, podíamos contar no solo esta historia que está acá plasmada, sino que podíamos tener otro mapa con otras historias, ¿no? Entonces, nada, es una pavada, es una cosa que es sencilla, pero aparte surgió naturalmente, ¿no? Porque digo, ella me compartió, porque yo estoy en educación, me compartió lo que estaba estudiando y yo aproveché que teníamos que compartir esto para experimentar un poco también con ella un poco lo que habíamos hecho, ¿no? Y además, otra cosa que suelo hacer, pensando un poco en lo que decía Betty, y con esto termino, es que cuando nosotros nos vamos de viaje, nos vamos de vacaciones y demás, en general mi marido maneja y yo suelo ir leyendo alguna novela, ¿no? Entonces hemos leído varias de Claudia Piñeiro en el auto, o sea, esta cuestión de... Y se ha hecho realmente un hábito, porque él, por ejemplo, yo disfruto de la lectura y a mí me sorprende que por ahí una novela entera la cubrimos en un viaje de ida y otra en un viaje de vuelta, y tenés que ir escuchando, digamos, una novela completa, ¿no? Entonces también es una situación, nada, linda que si uno la piensa también es la mediación cotidiana que hace uno, ¿no? Ahora sí, ahora mando los nombres. Haces un audiolibro en vivo. ¡Ay, hola! Mirá como que la vi a la mañana temprano. O hago un audiolibro, pero tenés razón. Puede ser ese, lo subo al Padlet. Porque esto hay que verlo igual. Para verlo, para tocarlo. Muy buena la experiencia, muy interesante. Se nota el trabajo de selección, ¿no? Cómo buscaste ahí ese hilo entre las dos cosas. Está buenísimo. Muy, muy interesante. ¿Qué tal? Yo quiero también, de paso, comentar, me parece hermosa y también el hecho de pensarlo para lo didáctico. Yo soy docente, lo del barrio se ve en ciencias sociales y está muy bueno también para no solamente para mostrar y presentar el libro, sino también para después darles como actividad. Ahora ustedes
vayan acompañados por el barrio o que podamos salir por el barrio de la escuela y que vayamos a buscar deseos y que los mismos alumnos también escriban sus propios libros con dibujos y con frases. Me parece tan lindo. Muchísimas gracias por compartirlo. Está bueno, Wanda, lo que decís, también relacionado con lo que comentaba María Cristina hace un rato, eso de cómo a las niñas les llaman la atención también las cuestiones que se relacionan con ellos como protagonistas. Justo en ese caso, por ahí esas personas les pueden resonar, les pueden hacer acordar a sus experiencias y también relacionarlos con su propio barrio, como vos decís. Me parece súper interesante. Está bueno también la propuesta de Ceci de los libros ilustrados. Yo creo que el libro ilustrado igual, aunque no cuenta del mismo modo y no tiene toda esa riqueza que tiene el libro álbum, también transmite mucho. Cuando la ilustración está pensada de algún modo para acompañar un texto, creo que es lo que explicabas, de que esa ilustración está creada en base a un texto que ya existía. Por ahí puede ser un ejercicio interesante también leer las imágenes en ese caso, o puede ser una puerta de entrada para leerlo con un público por ahí no tan alfabetizado, que puede hacer la lectura también de algún modo de esas imágenes. Yo en general los libros ilustrados, también el libro álbum, pero el libro ilustrado en secundaria lo uso un montón para trabajar con arte, para cruzar lenguajes, independientemente del texto. A veces para mí el texto es anecdótico, ¿no? En un punto, lo manipulo un poco la cosa, pero por ejemplo este que les mostré es de Del Vives y realmente es a nivel pictórico, digamos, es precioso. Y además me hace acordar a un cuento que ahora no me acuerdo el nombre de Rubén Darío, que también estaba esta cosa del pájaro enjaulado. Bueno, no termina muy bien el de Rubén Darío, pero también para hacer, digamos, intertextualidad de palabra y de imagen también, ¿no? Pienso. Digo, ya que aportamos niveles, no se me ocurre de primaria, pero de secundaria sí. No, igual, yo escuchándolas, a mí se me ocurre que también me parece que, bueno, son decisiones del mediador y también depende del libro, pero también la ilustración es una interpretación de ese ilustrador de ese texto. Quizás también explicitar eso a los niños es como hay que alguien que está interpretando ese texto y lo ilustra de esa manera, como ellos podrían hacerlo de otra forma. Digo, a veces depende del texto, ¿no? Pero hay ilustraciones e ilustraciones. No sé, pienso en Bernasconi. Pablo Bernasconi ilustrando también tiene su plus en esa ilustración y termina siendo un libro ilustrado y no álbum, pero bueno, también se puede ir a mirar ahí cuáles son sus interpretaciones sobre ese texto, como otro lector más. No sé si alguien tiene ganas de compartir alguna otra experiencia. Ana, si te animás a hablar del taller del año pasado, o alguien más que quiera comentar alguna otra cosa, aunque no sea la experiencia de lectura en particular. Sí, el año pasado estuve en la biblioteca de Loma Verde. También era mi primera experiencia en general, porque no era clases, pero era mi primera experiencia con nenes chiquitos, era mi primera experiencia docente en un sentido. Y la dificultad, más allá de mi inexperiencia, era que eran de distintas edades, porque el taller era infantil, pero venían chicos desde segundo grado hasta secundaria. Entonces, al principio eran chiquitos, pero después había otros que iban a la biblioteca a usar la computadora y se empezaron a copar a sumarse, que para mí fue una sorpresa y bastante grata, pero también fue un desafío porque, bueno, muchas veces tenía que llevar por ahí con el mismo material, adaptarlo a las distintas edades, pero se pudo hacer muy bien.
y además surgió como del interés de ellos. Entonces eso era un plus. Y, por ejemplo, con esto de las imágenes que estábamos hablando, me hizo acordar que trabajamos algunos cuentos de princesas al principio por pedido de algunas nenas, y aprovechamos eso, como distintas interpretaciones también desde, no solo desde las historias, sino también desde la imagen, como distintos ilustradores representan por ahí la misma, no sé, Cenicienta, buscábamos en distintos libros, que por ahí había libros clásicos, así más viejos en la biblioteca, y después llevamos las princesas de Isol, y nada, estaban fascinados, o sea, les encantó ver eso, y después ellos pensaban cómo ellos, sus propias princesas, y también los dibujos que salen eran increíbles. Y bueno, y lo del humor que hablaban, yo llegué un poco tarde, pero enganché esa parte. Cuando a fin de año les di a elegir qué querían mostrarles a sus familias de lo que habían hecho en el año, eligieron el del topito, el cuento del topito, porque lo amaron, o sea, así que hasta lo terminaron representando, hicieron como una obra de teatro un poco. Se aprendieron todo el texto, o sea, había, yo les digo, chicos chiquititos y chochos con representar el cuento, se lo sabían, incluso se lo acordaban, o sea, no es que ni siquiera se los tuve que llevar de vuelta, así que eso también, el humor pega mucho. Y después también trabajamos bastante poesía y lo sonoro, que yo soy un desastre, cero oído musical, o sea, esa parte como que me falla, que muchos talleres los enganchan mucho, así como hicieron con Noel, que llevaron a la profe de guitarra. Trabajamos poesía como desde el sonido, y también yo sin saberlo como que les di la misma poesía, que cada uno hicieran partes distintas, y eran todos pruebas porque ya les digo que nunca lo había hecho, y esa clase les encantó. Como era medio cantado, era una poesía de un autor cubano que ahora no me voy a acordar el nombre, muy conocido. Y tenía como palabras inventadas, pero todo mucho ritmo, parecía que se escuchaban tambores, y eso también les gustó mucho. Nicolás Guillén, sí, tal cual. Así que fue una lástima que este año, también pensaba eso, que en la pandemia me pidieron que haga algunas actividades para mandarles a los chicos, como para que haya una continuidad, y al principio mandé y lo subían a la página de la biblioteca, al Facebook, y se prendía más gente por ahí, adultos. Obvio, era para cualquiera, ¿no? Pero como que los chicos no tenían el mismo acceso cuando era en la biblioteca, que era del barrio, ellos pasaban toda la tarde y aunque no hubiera talleres, y es muy distinto porque a veces vos les mandás por WhatsApp a las mamás y qué sé yo, tenían las actividades de la escuela, la pandemia, y hay un montón de cosas que a veces te dicen, necesito que hagan algo los nenes en casa, qué sé yo, y a veces también como que tardaban 10.000 años en filmar un video y después los nenes por ahí ni los veían, pero como que me costó mantener el taller en la virtualidad. Sí, eso es una macana. Este año, con el tema de los más chiquitos, por ahí sí fue lo más difícil de que puedan sostener espacios de intercambio en la virtualidad. Pero la experiencia es magnífica. Esto que decís vos de que es la primera vez y todo, ese descubrimiento, para mí hay que lanzarse como a una pileta, porque uno no llega nunca a un espacio de esos con mucha experiencia, o por lo menos cuando yo hice el taller en la biblioteca de Escobar, no había hecho nada similar. Había hecho alfabetización por ahí con algunos chiquites, después alguna otra experiencia también como profe, pero no era lo mismo. Y es para mí un poco, además de todas las cosas que estuvimos hablando en este taller, es, no sé, las ganas de ir y ver qué pasa y hacer una experiencia, probar.
también la Biblia tiene eso, y acá Lau me comentaba también, ella está sin audio hoy, por eso está chusmeando ahí por el chat. Lo que me decía Lau, y es un poco también lo que queríamos compartir con todos, es que la Biblia suele tener este tipo de talleres abiertos habitualmente cuando existe la presencialidad, y mucha gente se acerca al taller a sumarse a las mediadoras que haya para hacer una experiencia, aunque no complete todo un ciclo, por ejemplo, de un año o de lo que sea. Hay mucha gente que se suma 2, 3 encuentros, a hacer alguna lectura, algún acompañamiento de alguna actividad y probar. Tal cual. También hicimos intercambio de bibliotecas, porque cuando vino Adela Vall a una de las 20, porque las dos son 20, fuimos con alguno de los nenes a conocer a Adela, que también habíamos leído cosas de ella, y alucinaron también con eso. Creo, alucinamos todos, pero los nenes, los que fueron, les contaron a los demás cómo había sido, qué habían hecho, qué había contado, qué cuentos había contado ella. Estuvo buenísimo eso también. La entrevistaron tal cual y les firmó a todos. Sí, está. Eso está bueno. Estuvo muy bueno eso. Experiencia para hacer en cualquier espacio que tengamos la posibilidad de pensar, de invitar a algún autor, algún dibujante, escritores, escritoras, se genera algo maravilloso. Y esto que decía Mariana acá en el chat, que dice que uno se va formando como mediador en la misma mediación y reflexionando sobre las experiencias, está bueno también justamente por lo que decía Sole hace un rato, como de generar estos espacios en los que nos contamos y nos compartimos experiencias. Y un poco es el origen de este taller, que cuando con Lau empezamos a hacer el espacio de lectura con niñas en la Biblia, Mariana lo venía sosteniendo hace unos años y necesitábamos eso, conocer gente que lo haya hecho y que nos diga es por acá, hay que hacer así, asá, o que nos dé algún consejo, algunas pistas. Y la verdad que está bueno, no solo el seguir y leer, que es con las ganas, como decía antes, sino también cuando uno va empezando a encontrar estas otras aristas o estas otras capas de sentido que se suman, como para entender qué pasa, como qué universos abre la literatura, qué pasa en ese encuentro. Siempre nos sorprendíamos con lo que los chicos dicen, cómo hacen esas lecturas, cómo las disfrutan también. Es de lo más lindo que hay para mí, con chicos y con grandes. También cuando uno lee con adultos, me pasa con mis alumnos. Yo siempre encuentro la forma de empezar a compartir alguna lectura, aunque a veces la materia no vaya por ese lado, se generan algunas burbujas para compartir. Y me parece fundamental. ¿Estás muteada, Marian? Quise sacar y no pude. Que una de las cosas que valoraba escuchándote es que es un espacio también, y bueno, Ana lo podrá, que ellos no solo se encuentran con otras lecturas, sino con otros lectores. Y creo que pasa con los chicos, pero también pasa con jóvenes y adultos. Hay experiencias de adultos que es interesante, no solo están buscando encontrarse con un texto, sino encontrarse con esos otros que leen ese texto y conversar sobre eso. Que en realidad es sumamente interesante poder construir esos espacios. A veces se dan, como lo que contó Cecilia, o lo que contó Betty, aunque también creo que Betty y Cecilia hay una construcción en ese espacio con su esposo manejando, su esposo en la cocina, pero a veces son fortuitos, como lo que contó Cecilia con la sobrina, creo que no sé quién era, pero bueno, que se da, se sucede y uno está atento, digamos. Así que yo valoro mucho eso, no solo con los textos, sino con los otros lectores. Me parece que es mucho más gratificante y construye otros sentidos y es más enriquecedor. Bueno, por eso hicimos este espacio.
Totalmente. Un poco lo que retomo la idea, que por ahí no la terminé en la intervención anterior, es esto de que en la Biblia siempre está la puerta abierta para eso, es un poco la invitación a seguir compartiendo dentro de este espacio, que sepan que pueden contar con nosotras, que somos mediadoras de la Biblia y siempre estamos acompañando estos talleres. María Cristina, por ejemplo, lo hizo con adultos en la Biblia, también una experiencia de taller. No sé, Cris, si querés contar ahí algo diferente de esa lectura con adultos mayores en algunos casos. Y cómo está bueno eso, encontrar un espacio, una biblioteca es un espacio muy interesante para hacer estas experiencias. Obviamente cualquier lugar que nos quede cerca de casa y que nos abra la puerta, también. Fue una experiencia interesante. Éramos muy poquitos, tenía dos, en realidad dos. Una señora y un señor. El señor muy fiel, no faltó nunca a clase, él venía siempre. Bueno, la señora por cuestiones de salud venía un poco más salteado, pero estaba, ¿no? Es muy interesante porque ahí se generan lecturas que uno dice, esto será, les caerá bien, gustará, y esos prejuicios obviamente que uno tiene, ¿no? Porque obviamente a uno también le invade la autocensura, decir, será para esta persona. Fue una experiencia muy rica, realmente muy rica, buenísima, de intercambio, de conversación, de poder interactuar, de tener otras experiencias con gente, digamos, yo acostumbrada a alumnos de distintas edades, porque trabajé con chicos de primaria, con chicos de secundaria, en toda mi carrera, con adultos, pero con gente mayor no había trabajado nunca, y fue muy interesante, muy rico, es muy rico. Está buenísimo. Era genial entrar a la Biblia y ver el grupo de lectura, ahí el círculo de lectura, que estaba Cris, porque también lectores, uno cuando entra ya al mundo de la literatura, me imagino que es como un camino lector que se sostiene y que se enriquece, como decía Mariana recién, en ese encuentro con los otros. Laura nos dice, cualquier lugar... Dale, Cris, dale, ahora lo leo. Porque es interesante que en ese espacio, los que venían por otras cuestiones, indirectamente también participaban, porque venían y ponían su oreja, ¿no? A lo mejor estaban ahí porque venían a investigar algo, porque estaban buscando, no sé, un libro de secundaria, de lo que fuere, y también participaban poniendo la oreja en esa lectura. Y es buenísimo, porque por ahí uno siembra una semillita, deja ahí una duda, ¿y qué estará leyendo? ¿Qué será eso? Y preguntar por ahí qué es lo que está leyendo. Ah, pero me gustó eso, ya está, ya ahí les clavamos un aguijón de interés, y eso es también parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Dejarlos ahí con esa incomodidad, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué no será? Puede ser. Voy a empezar yo también. Está bueno. A veces pasan esas cosas que dicen, yo una vez escuché a alguien que leía un cuento y de ahí empecé. Son posibilidades. O como cuando ves en el transporte público, que están leyendo así, y te da ganas de saber qué es. Y te pones a hacer piruetas para ver qué es lo que está leyendo. ¿Qué libro tiene en la mano? Ah, eso es común de los lectores, sí. Chusmear el título de ese libro, sí. Bien típico es eso. Laura nos decía, cualquier lugar o momento es bueno para compartir una lectura. Las bibliotecas te abrazan quizá más fuerte para darte el empuje. También compartir con otros, sí, invitadísimas a compartir el espacio con nosotras apenas podamos encontrarnos. Nosotras mismas en este espacio de planificación nos hemos enriquecido. Vivamos esa experiencia de la lectura en comunidad.
un poco este cierre del taller era para alentarles a quienes no hicieron la experiencia y a quienes la hicieron por ahí a buscar nuevos espacios, ampliar un poco las posibilidades de esos compartires y animarles a que lo hagan y que nos sigamos contando las experiencias. No sé si alguien más quiere tomar la palabra ahora, como para pensar un poco quizás en este final del taller, alguna otra cosa que quieran comentar, algo que les haya gustado. Que me encantaría que siga esta comunidad de mediadores, y para mí fue muy valioso y muy nutritivo. Yo ya había leído así a Michel Petit, bueno, muy poquito, pero con el libro de Chambers, con Dime, y me costaba mucho, o sea, me había anotado las preguntas como básicas y para generarlas en mi grado, y que se genere esta costumbre de hablar después de las lecturas. A mí, por ejemplo, lo que me pasa con mis hijos, que yo les leo un montón, aunque no me pidan. O sea, porque comparto el entusiasmo y me nace, y ellos les encanta, pero no tenemos el hábito de compartir después qué me pasó con eso. Es como esa parte que viene después de la lectura, hay que saber generarla, generar ese ánimo y hábito y costumbre de que, bueno, ahora compartir. Esa parte para mí es, bueno, me encantaría seguir explorando y poder aprender a generar eso. También tiene que ver la parte inicial de la selección. Esto que contaba, que por ahí mis hijos no me piden algo puntual, yo lo traigo, y también eso, que parte de mí, es como que termina un poco en mí, porque ellos no fueron partícipes de ese inicio, digamos. Entonces, por ahí, no sé, lo pienso en voz alta, por ahí pasa esto del final porque lo traje yo, o en mi grado también me pasaba que mucho proponía yo. Entonces, bueno, esto es incorporar nuevas formas. Me encantaría que continúe la comunidad y por supuesto, cuando se abra el espacio en la biblioteca, voy a estar ahí seguro. Gracias, porque es muy valioso. Sí. Eloísa, cuando vos tengas tiempo, porque bueno, ahora estamos todos seguramente muy ocupados, si vos recorres un poco las lecturas que hemos nosotros subido al Padre, ahí vas a tener un recorrido teórico muy interesante para poder profundizar un poquito en esta práctica de la conversación, que es una conversación particular, no es hablar por hablar, sino que tiene está estructurada en cuanto a los objetivos, a los propósitos, a los modos, ¿no? No está estructurada en su funcionamiento en sí, porque tiene la libertad de escuchar por sobre todas las cosas, pero que tiene ciertas pautas para poder trabajar la conversación. De todos modos, si nosotros continuamos, cosa que sería maravilloso, vamos a ir ampliando los aspectos teóricos. Hay muchas cosas interesantes para poder leer, para poder sumar a todo esto que estamos encarando en conjunto a la mediación. Buenísimo. Y también pienso que, o sea, yo acompañé a los mismos chicos todo su ciclo de primario, y de por sí la conversación siempre existía, o sea, mis alumnos tenían esta cualidad de debatir y hablar muchísimo, porque se daban estos espacios, pero acá lo interesante es esto que vos decís, Cristina, de pautar mejor el espacio literario, porque que no sea lo mismo, como decís vos, no conversar por conversar, pues nosotros hacíamos mucho lectura del mundo, por ejemplo,
pero no era una lectura literaria, ¿se entiende? Entonces, como, bueno, me gustaría como diferenciar, como que se generen distintos climas dentro del grado, como los chicos se dan cuenta perfecto cuando uno está conversando sobre una situación o sobre un suceso y otra cosa es algo literario, como dos ámbitos distintos, con climas distintos. Está bueno. Tienes propósitos distintos también cuando uno hace una conversación literaria. Hay un propósito distinto y eso es lo que se puede trabajar muy bien. Sí, Mariana, perdón. No, que escuchando a Eloísa pensaba, en realidad una de las cuestiones que habíamos planteado en los talleres presenciales, bueno, porque se podía dar, era que lleven adelante alguna práctica de mediación y que realicemos una reflexión ustedes colectiva, porque generalmente lo proponíamos en parejas para que sea también colaborativa pensar la propuesta y situada con cierto grupo de niños o adultos o... Bueno, entonces a mí me parece que pensando en la formación de cualquier sujeto en cualquier otro oficio, me parece que la reflexión, y por eso vuelvo, disculpen que sea reiterativa, pero me parece que eso es lo que ayuda a poder pensar otras situaciones, porque no hay una situación única con un grupo único, siempre van a ser diferentes los grupos, diferente la propuesta de lectura, diferente nosotros, con lo que nos proponemos con esa conversación literaria, con ese grupo, con el recorrido del grupo. Bueno, hay como un montón de variables a tener en cuenta para pensar esa situación, y si uno quizás a veces no sale como uno la piensa, la conversación no siempre sale como uno cree, porque el otro tampoco está dispuesto, porque también hay una disponibilidad en estas situaciones. A veces las situaciones son que el otro quiere, pensando en la escuela, no siempre. El otro, pensando en una situación escolar, que es que el otro está ahí y la situación se tiene que dar. A veces uno elige estar donde está, a veces no. Y entonces en ese sentido hay como diferentes cuestiones a tener en cuenta cuando uno media. Y por eso es tan importante la reflexión. En cualquier cuestión, en cualquier práctica me parece, pero pensando en la mediación, y entonces ahí Eloísa es que como que no habría respuestas absolutas, pero sí empezamos a encontrar algunas posibles respuestas que nos dan esas experiencias. Y hay que seguir pensándolas porque los grupos son distintos y las situaciones son distintas. El año que viene retomo mi trabajo en la escuela y estoy en un nuevo rol, voy a estar en todos los grados, como maestra volante. Claro, mi rol va a ser, claro, voy a ser como una maestra volante si falta algún maestro, pero si no, también voy a acompañar, cuando nadie falta, voy a acompañar o les voy a permitir a ellos poder cubrirlos y que ellos se puedan acompañar. Entonces, voy a poder generar... Está buenísimo. Cosas nuevas, digamos. ¡Qué envidia! Está bueno. Estos espacios de, como decís vos, que lo recontratomo, esto de elegido, no tener el espacio porque es lo rutinario, sino que los chicos puedan elegir como un taller, ¿no? Bueno, así que ahí nada. Pensándote la relación con la biblioteca, pensando lo que tu preocupación anterior de si vos le elegías a ellos o ellos eligen, no sé, en este caso vos hablabas de tus hijos, pero me parece que la mediación en relación con una biblioteca cerca es sumamente interesante para que vos elijas como mediadora y vos también tengas tus propuestas, pero también para que ellos enriquezcan ese recorrido. Y cómo podés pensar en diferentes momentos de lectura, no solamente la mediación es que uno les lea, sino que ellos crear un espacio para que ellos se pongan en relación con los textos y con otros. Ya eso es una mediación. Por tanto, podés pensar diferentes situaciones. Está buenísimo. Sí, el año que viene voy a estar ahí golpeando en la puerta. Bueno, ahí el espacio también yo sentí que hubo, si bien, pero sí hubo lecciones de parte de ustedes que escuchamos todos y después compartimos lecturas, o sea, en este mismo espacio tuvimos experiencias mediadoras. Fue muy rico para mí. Yo iba a decir justo algo en este sentido, porque parte de la mediación también, justamente para hacer una buena selección en función del grupo con el que vamos a leer,
es importante como ir llenando nuestro bagaje, nuestra mochila de lecturas y descubrir libros álbum, por ejemplo, que no son tan lecturas que circulan tanto, digamos, por fuera de la escuela o por fuera de una biblioteca, o lecturas para jóvenes o para adolescentes, que tampoco a veces uno deja la escuela y ya no lee ese tipo de cosas. Y para eso está bueno recurrir a la biblioteca y a otros lectores, como acá, como en esta comunidad, como vos decís, justamente. A veces me pasa también en la virtualidad, en un grupo de Facebook de profes de lengua, que muchas veces quieren trabajar o vienen trabajando determinada novela, determinada temática, y piden recomendaciones, porque siempre necesitamos de otros lectores para ir ampliando nuestro abanico de lecturas. Lo hacemos entre nosotras también, las mediadoras, cuando nos juntábamos a planificar cada encuentro y nos recomendábamos cosas. Es un poco esa práctica social de la lectura y necesariamente se enriquece con otros. Y acá Lau en el chat lo decía, que también uno de los grandes valores de la biblioteca es la bibliotecaria. Betty, la otra Betty que estuvo en el primer encuentro, es una mediadora súper copada, muy atenta, sabe un montón, conoce un montón, lee permanentemente también, y es otra de las, entre comillas, herramientas, no quiero decirlo de esa manera, pero sí como recurso, como algo que nos puede sumar un montón para poder pensar en la selección justamente. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Bueno, no sé, si hay, yo que que algo dejó, ¿no? Que me parece que nosotras como grupo de coordinadoras lo que siempre buscamos que si, pensándote vos Eloísa o alguien de ustedes que quiere llevar adelante un proyecto, que cuente con la biblioteca y los que estamos allí para poder pensar juntos. No sé, a veces hay, como ella decía, hay grupo de Facebook, acá no hay grupo de Facebook, no sé cómo, no se me ocurre. El Padlet no sé si está amigable para eso, habría que ver. Tendríamos que pensarlo, pero sí mantener una comunicación para esas cuestiones de poder ir compartiéndonos recorrido de lectura, o bueno, lo que sea, o dudas sobre alguna mediación en particular, para pensar con otro. Eso siempre ayuda. A mí se me ocurre, así como lo que contaba Noé y que hizo con Laura, si pueden haber registros o como compartieron la otra vez esos videos de mediaciones, no sé, como seguir compartiendo que haya como un sea, espacio pero para compartir. claro, si hay algún video o alguna, no sé, alguna herramienta para seguir nutriendo esto. Para mí no perder la comunicación. O mismo yo si hago algo, poder compartírselos y que me digan que ven, cómo se puede enriquecer y eso, ¿no? Hay un grupo de mediadores en Facebook. No sé si es de otro año de ustedes. Sí, pero yo caí ahí, a mí me invitó Betty. Yo caí. Sí, no tienen, en realidad compartimos información así, pero no intercambios, bueno, se ha perdido por el contacto directo que uno tiene en el taller mismo. Pero lo podríamos retomar, o por lo menos quien quiera sumarse, cada tanto hay ahí algunas recomendaciones, más que nada de chat, a veces. Y después, respecto a los videos, no sé, lo hizo si exploraste o quien quiera meterse a chusmear, el docente mexicano que hace la mediación con niñas de primaria, tiene muchos más videos en su canal con otros públicos, con jóvenes o adolescentes o otros chicos también de primaria, y algunas experiencias de adultos. Hay ahí bastante para seguir chusmeando en su canal. No sé si es el canal de él o el canal de una asociación de lectura infantil.
Y después respecto a mantener la comunidad, nosotras cada año tratamos de replicar la experiencia del taller y aunque ya lo hayan hecho en un año anterior, pueden sumarse de vuelta porque las cosas que compartimos siempre son distintas. Ustedes también pueden tener distintas experiencias y si no, bueno, en la virtualidad veremos esto de sostener, quizás renovar, refrescar un poco el grupo ese de Facebook con nuevas participaciones, el Padlet también. Buenísimo, Elo. Ojalá podamos retomar pronto alguna ronda de lectura presencial, cuando esté más dadas las condiciones. Tal vez para marzo, cuando empiecen las clases, se pueda empezar a retomar de alguna manera esto. Es otra cosa hacerlo virtual, por supuesto. Presencial es distinto, porque allí podemos tener las experiencias de hacer intervenciones, entonces son más ricas, porque después conversar, como decía Mariana, poder hablar de esas experiencias, poder contar que lo que uno... lo que vivió, cómo lo hizo, los intercambios, todo eso es importante, poder hablar de las experiencias que uno tiene. Pero bueno, necesitamos volver. Igual fue tan valioso este espacio, si bien sabemos que no es lo mismo y que obviamente la presencialidad, pero fue muy necesario. Yo al comienzo de la pandemia iba leyendo cuentos y los grababa y se los mandaba a personas que sabía que les iba a gustar escucharme, ¿no? No le mandaba a cualquiera porque un plomazo. Pero nada, sí, mandame más, y yo seguía grabando y comentábamos, no sé, cuentos re interesantes, muy buenos. De hecho, hubo un cuento de Juan Rulfo, grabado por él en YouTube, que lo compartí en el grupo de mi familia, donde está mi papá, mi hermano, bueno, fue re interesante lo que surgió ahí, cómo cada uno hizo su lectura de ese audio, poniéndose en el lugar del padre o poniéndose en el lugar del hijo, cómo cada uno, en lo que por ahí uno en general escucha algo y dice, como me pasó con una amiga que se lo compartí, qué tremendo, no sé, algo así me contestó. Y yo le pregunté, ¿qué tremendo qué? Porque podría ser tremendo que pobre chico, que el padre nunca lo miraba y que se creyó que el chico le había robado el amor de su mujer, que ya estaba muerta, o pobre hombre que el hijo era un ladrón y qué sé yo, y que ni siquiera al final de... Bueno, y le digo, mirá, hay otra gente que leyó otra cosa de eso. No podés pensar lo que... Y ahí la dejé pensando, entonces ella a su vez compartió con otra amiga a ver qué le parecía el cuento. Muy bueno fue. Ahí está la riqueza, ¿no? Las distintas miradas, las distintas interpretaciones, cada uno ve algo diferente y tiene razón. No es que esté equivocado, tiene razón. Claro, porque y eso me lo trajo de experiencia. Claro, sí, mi papá siempre fue muy lector y siempre daba su mirada y era muy de imponer su lectura. Pobre, yo no se lo dije esta vuelta, pero le quise mostrar en este chat donde mi hermano había tenido otra lectura y yo a su vez otra, en donde todas las lecturas son válidas y ni siquiera Juan Rulfo, si estuviese vivo, nos diría cuál fue su intención. Eso es libre. Es que tal vez ni siquiera la tuvo, tal vez ni tuvo la intención de dar un mensaje de algo, no. Claro. Es esa historia que escribió y nada más. Y después los lectores construyen lo que quieren con eso, porque digamos, hay una segunda escritura del texto que es la que hacemos nosotros los lectores a partir de las interpretaciones. Entonces, de un mismo texto pueden salir múltiples textos.
Sí. Porque cada uno de nosotros le damos nuestra propia marca y construimos otro texto a partir de ese. Es maravilloso. Maravilloso. Exacto, con la buena literatura da para ahí. Seguro que sí, es así. La buena literatura siempre, siempre, siempre da buenos resultados. Así que si alguna hace algún audiolibro, manden. Así, nos escuchamos. Bien, bien. Bueno, en función de esto de seguir los intercambios, vemos de tomar algunas decisiones, quizás pueden incorporarse, se me ocurre a mí, y después lo conversamos al Facebook y puede ser un espacio donde seguimos compartiendo audiolibros o experiencias. Me parece que puede ser un espacio posible. Bueno, envíen por el Padlet la dirección, porque yo no soy muy visitante de Facebook, pero... No, está bien, o por el WhatsApp, ¿no? Quizás en el WhatsApp también. estás. Sí. Por eso, después, en función de tomamos decisiones en función de lo que podemos sostener, porque también son espacios que hay que sostenerlos en la interacción, digamos. El de Facebook es verdad que nosotros, no sé, noticias sobre ciertos eventos, no sé, quizás no lo estamos teniendo muy en cuenta últimamente, me parece, pero sí hemos compartido. Betty, la bibliotecaria, siempre comparte noticias de diferente tipo. También a veces comparte lecturas. Pero Yo bueno, me por enteré eso. por Noé de este taller porque justo la tuve de contacto en mi WhatsApp y vi el estado. Y a raíz de este grupo empecé a seguir en Instagram a la biblioteca, que supongo que por ahí mandarán también cosas, pero bueno, está buenísimo. Totalmente. Esto ahora vamos a tener un receso, nos parecía también adecuado hacer hoy el último encuentro porque diciembre está lleno de cosas de cierre del trabajo, bueno, muchas somos docentes y también es una época complicada y quienes son estudiantes también lo saben, por eso tomamos esa decisión, pero es una pausa. Siempre cuando arranca el ciclo lectivo, arranca un poco el año de talleres en la Biblia y todo ese tipo de cosas, buscamos la forma de generar algún espacio, por ahí no es este mismo formato, pero siempre hay talleres también relacionados con la lectura, tanto el espacio de lectura infantil o juvenil o el que va surgiendo cada año en la Biblia, y otros también talleres de formación, hubo uno de ESI y literatura el año pasado, de libro álbum también. Este año, antes de que se declarara la pandemia, hicimos un encuentro de itinerarios de lectura para primer ciclo, y bueno, un poco permanentemente hay propuestas de ese tipo, así que está bueno que estés ahí en el Instagram, en las redes de la Biblia, para estar en contacto. Y bueno, por parte nuestra, de la comunidad de mediadores también, vamos a ver qué, como dijo Mariana, lo que es posible de sostener en el intercambio. Y también está abierto a que propongan, porque capaz que ustedes tienen ideas que a nosotros no se nos ocurren. No sé, se me ocurre, capaz que alguna tiene un espacio de mediación que le parece sumamente interesante, pero no se anima, quizás puede contar con este grupo para pensar juntos. Digo, porque a veces hay situaciones que uno conoce espacios en el barrio o alguna situación que le parece que puede ser posible, pero sola no se anima. Sí, yo pensé, ahora que voy a estar un poco más liberada en relación a preparar clases y el grado, que me llevaba, sobre todo en una escuela Waldorf, que te lleva el triple de trabajo porque lo organizamos también los mismos maestros. Acá, no sé si conocen el colectivo cultural, acá en Mashuit, sí, y habían diferentes necesidades ahí, bueno, apoyo escolar, ¿no? Pero también
llevar algo de esto que es tan lindo y tan necesario, me encantaría. Lo estoy pensando, pero bueno. Genial. Y les voy a pedir ayuda, por supuesto. De una. Tal cual, obvio. Tengo un cuento de Cortázar, de humor negro, dice, porque es de un libro, a ver si, bueno, después si quieren, si tienen ganas, es chiquitito, cortito, para compartirles. Dale, no sé si alguien más quiere tomar la palabra para aprovechar el cierre del taller, y si no, ahora nos despedimos con esa lectura. Qué mejor que diciendo. Yo quería desearles feliz Navidad y agradecerle por todas las lecturas que han recomendado, porque son todas académicas y tienen un nivel intelectual que por ahí yo no lo practico tanto, pero me encantó aprender con ustedes. Estoy muy interesada cuando lo hagan presencial. Y bueno, desearles una feliz Navidad, un buen terminar este 2020, que empecemos un 2020, que sea mejor. Sí. Un 2021 lleno de esperanza, lleno de expectativa y esencialmente con salud y buena energía para que podamos exorcizar la enfermedad, la muerte y tener una buena vida. Así que feliz 2021 para cada una y para todos los familiares, ¿no? Muchas gracias para todos, Chichi, por esos deseos. Muchas gracias. Igual fue un gusto compartir las lecturas con vos, Betty. También. Un placer. Lo mismo me va a decir. Bueno, gracias. Ahora me quedo escuchando, por supuesto, pero chau, chau. Bueno, creo que podemos compartir una lectura más para terminar, ¿no? Si querés, Elo. Bueno, este libro que me encanta fue un hallazgo porque yo soy de comprar mucho libro usado y por ahí me tiro a la pileta y bueno, este se llama El libro de la imaginación, es una antología de Fondo de Cultura Económica, una antología que hace un tal Edmundo Valadez. No sé si lo ubican. Bueno, y están, la antología está dividida en secciones. Tiene muchos, bueno, había apartado también unas partecitas de 100 años de soledad, que depende si tiene que ver con los fantasmas o si tiene que ver con los enigmas, y bueno, y así está como organizado. Y este sector, esta sección se llama Humor Negro y es como un micro relato de Julio Cortázar que se llama El dado egocéntrico. Dice, ese era un dado egocéntrico. Cayera como cayera, siempre caía de cara. Y con la misma sonrisa entonaba, soy yo, soy yo. Le hacíamos las 1001 al pobre dado. Lo lanzábamos desde el balcón, adentro del plato de sopa, o justo antes de que se sentara tía Albertina, 105 kilos. Lo poníamos sobre el banco. Los insultos de tía no nos incumbían, se los cargábamos al dado. Pero igual, volvíamos a arrojarlo y sácate. Caía de cara y dale cantar. Soy yo, soy yo, soy yo. Una vez al Beto se le ocurrió limarle las aristas. Estuvimos como 2 días sin parar hasta que quedó hecho una bolita. Vamos a ver si ahora cantás, dijo el Beto, y lo lanzó sobre las baldosas del patio. Apenas tocó el suelo, el dado empezó a decir, puta que te parió, puta que te parió. Y continuó rodando sin parar y meta a cantar, puta que te parió, puta que te parió.
puta que te parió. Es buenísimo, no lo conocía. Qué lindo. Bueno, Cortázar, ahí está Cortázar. Está todo dicho. Buenísimo. Genial para este 2020 que se va, puta que te parió. Vamos a limarlo, a limar las aristas. Las aristas. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo para todas. Un abrazo grande para todas y nos encontramos. Aplausos. Gracias. Nos vemos entonces. Un gustazo. Bueno, beso a todas. Chao, chao. Gracias a todas. Chao, felicidades. Ahí estoy al baño. Bueno, vaya. No sé si quieren, chicas, que cortemos acá y hacemos la llamada nuestra por... Sí, por WhatsApp, mejor. Dale. Es cómodo. Porque por ahí puede Laura usar, a lo mejor. Sí, dale.